las partes constitutivas de el trabajo de clase. Entonces nosotros en las otras clases hemos venido trabajando lo macro, ¿cierto? Lo macro, ¿qué quiere decir? El proyecto, lo que tiene que ver con la construcción del proyecto como la pregunta, el planteamiento del problema, la citación, ¿sí? De qué manera es necesario tener en cuenta la base de datos, todo lo que tenga que ver con hacer una búsqueda para propiciar que nuestros documentos queden bien escritos y avalados académicamente. Consideramos que el texto como tal tiene unos requerimientos y el texto académico pues tiene mucho más fuerza en términos de que es la manera en que a nosotros nos evalúan dentro de nuestras áreas del conocimiento. La producción de textos, llámese en cualquier área del conocimiento, pues requiere que haya unas características, y ya lo hemos hablado: coherencia, cohesión y adecuación. Sería uno de los, digamos, características fundamentales. Esas características fundamentales pues deben de aparecer en los textos nuestros. Y eso requiere pues un ejercicio permanente de reescritura. No es un ejercicio que se corta y se pega, sino que se hace con la construcción de saber, de conocimiento. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estoy haciendo el punto número 2, o sea, cómo cada una de las partes pues se va organizando y va dándole un proceso a lo que queremos hacer. He insistido mucho en este punto: no ver las clases independientes, sino que las clases todas están unidas en un solo objetivo. El objetivo fundamental es poder llegar a revisar la construcción de escritura, lectura en la universidad, y cuáles son nuestras fortalezas y cuáles serían nuestras debilidades para la construcción de un documento específico. ¿Sí? Digamos que estamos trabajando sobre ensayo, fundamentalmente. Y vendría, pues estaba haciéndole al inicio las preguntas si realmente en los ejercicios anteriores han habido pues dificultades, o si realmente hemos entendido el proceso, o es necesario pues hacer una mirada sobre algún tema específico. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la intención. La intención fundamental, como lo decía ahora con el desarrollo del ejercicio anterior, es hacer una escritura más consciente. O sea, no es solamente escribir para entregar a una clase X, sacar una nota X, sino escribir para aprender, ya sea sobre los temas, sobre saberes específicos, y también la forma en que se debe escribir y su orden, la forma en que requiere, dependiendo del tipo de texto que me estén solicitando. Entonces, hago mucho énfasis en esto porque hay veces la asignatura la gente la ve como un compendio de pedacitos, ¿sí? Nos estamos tratando de ser conscientes de que cada uno de esos elementos hace la construcción de escritura pues académica, ¿sí? Pues para ello necesitamos mucho proceso, necesitamos seguir indagando y seguir preguntándonos. ¿Cuál sería nosotros la meta que nos trazamos para fortalecer nuestra escritura y nuestra lectura en el mundo académico de la universidad, que cada vez pues nos exige ser mejores lectores? O sea, miren que en una instrucción tan simple no cumplimos algunos con esa instrucción. Entonces ahí ya hay problemas de lectura. La instrucción era: haga esto, haga lo otro, y allí ya mostramos una dificultad de comprensión, sino de pronto de seguir las instrucciones solicitadas.
Entonces, eso les va a pasar en otros documentos, en otros cursos, en otras tareas. Entonces, hay que ser un poco más juicioso con la lectura de las instrucciones en el caso señalado. Entonces, nosotros vamos hacia un ensayo académico, expositivo y argumentativo, que requiere pues digamos un proceso de cómo llegamos y cómo vamos avanzando. En ese proceso está el párrafo, el concepto de párrafo. Entonces el concepto de párrafo permite pues abordar esa concepción de que no solamente es unir oraciones y frases, sino también tener muy claro allí cómo cada uno de los párrafos, miren el análisis que nosotros estamos haciendo de nuestro documento base, el de Casani, cómo ahí se señalan las frases temáticas. Entonces eso es algo parecido a lo que hablamos en las oraciones principales. Estas últimas, conocidas como subordinadas y relacionadas de manera lógica y coherente entre sí, pues permiten que haya un desarrollo de un tema. Esto parece muy sencillo, pero a la hora de leer los documentos uno se da cuenta que se construyen párrafos de manera indiscriminada. Ya se unen frases, pero no se le da el sentido que debe tener. Bueno, ¿cuál es mi frase temática? Cómo esa frase temática debe estar en el centro del párrafo y cómo ella va a estar desarrollada a través de las otras frases u oraciones que yo trabajo. ¿Sí? Entonces esa parte hay que trabajarla. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí en esta diapositiva tomada de la red uno mira cómo aparece esa frase temática o idea principal. ¿Sí? Pues los seres humanos, por nuestra intuición, somos heterótrofos y de una vez nos dicen, bueno, es que un párrafo puede aparecer al inicio, la proposición principal o frase temática puede empezar el párrafo, pero también puede ser que esté en otro espacio. En este caso, estaríamos hablando de que está en el inicio y la idea secundaria va a apoyar la idea principal. Ese es un ejercicio que uno cree que lo sabe, pero a la hora de identificar los procesos de nuestra escritura vemos esa dificultad. ¿Sí? Repasando el concepto entonces de texto, ya sabemos que existen diferentes tipos de texto, lo vimos en la clase anterior: narrativo, expositivo, argumentativo, dialogado, ¿sí? Y lo trabajamos a través de un cuadro y que nos permite ver que la intención de cada texto es diferente, ¿sí? Pero se construye con párrafos. Entonces también hicimos énfasis en el concepto de texto, ¿sí? Que debe tener una adecuación, una situación, una coherencia, una cohesión. Hicimos el ejercicio con el texto de Casani para enfatizar la coherencia, ¿sí? Cuando lo desbaratamos y lo volvimos a armar, y en el título pues trabajamos un poco la cohesión. Entonces, todos aquellos, digamos, elementos es lo que van a hacer que nosotros digamos que mi documento sí es un texto, porque tiene una adecuación externa, una pertinencia, hay una intención, hay un canal, ¿sí? Y hay una conexión entre el lector y el escritor, ¿sí? Y el escritor le interesa en cierta forma que el lector entienda cuál es mi intención. Está la coherencia, ¿sí? O sea que hay una unidad temática y hay una progresión, ¿sí? Que es lo mismo que nosotros miramos aquí en el documento, ¿sí? Ya miren aquí, hay una progresión temática. Las frases temáticas están aquí, mírenlos. Está la tesis general, que es una frase temática, ¿sí? Y nos permite, mírenlo aquí, que hay una frase temática, o sea que
el autor aquí, en este caso, en el ejemplo, inicia con la frase temática. Estamos hablando de cómo el lenguaje es el principal elemento de discriminación, ¿cierto? Y hay, o sea, hay un tema específico. El texto tiene un tema específico y él lo va desarrollando a través de los argumentos, pero no se sale de él, no comienza a hablar de otras cosas diferentes. Entonces, por eso en este cuadro hablamos de que hay una progresión. Aquí, a la vez que hay una unidad temática, debe haber una progresión. Está la cohesión, pues que ya son elementos más formales del texto como tal, que después los trabajamos, y están los conectores. O sea, los conectores que permiten, hay temporales, bueno, hay diferentes tipos de conectores que después los vamos a revisar de manera muy puntual. Digamos que es un tema que es necesario trabajar allí para desarrollar la propuesta de escritura. Bueno, ese es como, ya en este cuadro pues tratamos de resumir qué es un párrafo en las muchas definiciones que nosotros podríamos averiguar e indagar. Entonces dice que es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí. Está constituido por un conjunto de oraciones unidas gracias a elementos de conectores y puntuación. Entonces, en algunos casos en el bachillerato nos dirán, no, es que un párrafo inicia con mayúscula y termina en un punto. Esa sería la definición más sencilla y que ya no nos, pues en el caso nuestro, ya en la universidad pues nos exigen tener unas definiciones mucho más adecuadas. Sí, mírenla aquí, esta es la que siempre nos han enseñado, pero eso va mucho más allá. ¿Sí? Entonces tiene esa característica, pero esa no es la única definición. Tiene una oración principal, la llamamos también frase temática o un tema, es la que expresa la idea principal y el sentido del párrafo. En ella indica el tema y los aspectos que trata el párrafo. Entonces hay una progresión. Oraciones secundarias que son las que van dándole sentido y apoyan a ese tema. ¿Sí? Entonces no me puedo ir dispersar a la hora de hacer, digamos, el Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre las otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. ¿Sí? Entonces, está la frase temática, está la frase teniendo en cuenta que uno de los mayores va a apoyar esta idea fundamental o frase temática y la va a cerrar, la pone como un ejemplo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento, el mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues esta es una idea secundaria que va a apoyar esta fundamental y va cerrando, ¿no? Va haciendo el cierre del párrafo. Eso es el ejercicio que nosotros permanentemente hacemos, digamos, en la construcción de párrafo. Entonces tenemos aquí el dibujito, pues, consabido del párrafo, párrafo 1, termina en punto aparte, ¿sí? Digamos que ese sería como el gráfico, ¿sí? El gráfico de cómo nosotros hablamos de párrafo en ese sentido. Ya después vienen los tipos de párrafos, ¿no? Ya los tipos de párrafos son muchos. Digamos que en términos de la intención, pues ustedes, miren, aquí hay uno de ejemplificación que es en cierta forma el que usamos en nuestro ejercicio, ¿no? La idea principal, la idea central es ejemplificada con casos generales o ilustrada con casos concretos. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos aquí es ese
Dejémoslo aquí en nuestro análisis de los compañeros. Entonces tenemos aquí frases que van a constituir párrafos de ejemplo. Entonces, que también se trabaja pues a través de la argumentación. Estaría este, observamos por ejemplo, por otra parte, hay tres tipos de párrafos de ejemplo, que lo que implica es que usted como lector pues vaya identificando cuáles son las maneras en que el autor va a, digamos, a decir, bueno, yo estoy presentando esta tesis, entonces mire, mi tesis está respaldada por estos párrafos tales y tales y tales que tienen que ver con ejemplos. Entonces, digamos que de manera general, nosotros diríamos que el párrafo es una exposición coherente, ¿sí? Hay una oración principal o frase temática. En el desarrollo que lo vimos acá en el de Casani, tiene una oración argumentativa y otra argumentativa. En el caso está usando el ejemplo y cierra en una conclusión. Ese es como, de manera general, el ejercicio que constituye, digamos, el concepto de párrafo, entendiéndolo de una manera, pues, general. Ustedes en el campus pues tienen pues digamos todo lo que tiene que ver con el concepto, ¿sí? Concepto de párrafo, que no es pues hay veces tan fácil, pero lo que nos interesa es pues ir aprendiendo a hacer la construcción de párrafos y identificándolos, ¿no? Eso es lo más importante. Ustedes tienen aquí el concepto de párrafo, ¿sí? Está la teoría, hay algunos ejemplos que podríamos revisar y además también aquí en nuestro hay infografías pues que les permiten a ustedes también ir organizando digamos el concepto de manera un poco más precisa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es infografía? Infografía es un texto, aquí como esto es una infografía, o sea, este es un programa, es una imagen visual que va dando la información sobre un concepto específico. Nosotros ya lo hemos trabajado con el ensayo, creo, y con otros documentos. Con Norma Zapa también tenemos infografías, ¿sí? O sea, los documentos que nosotros hemos revisado de la Javeriana, allí hemos encontrado varias infografías. Entonces dice que es una herramienta en línea que permite crear, pues en este caso es el programa, pero las infografías pues siempre han existido. Lo que pasa es que en este momento pues ya hay programas para realizarlos, ¿no? Entonces, aquí hay un videito porque queríamos hacer una infografía sobre el concepto general de párrafo, ¿sí? O sea, lo que vamos construyendo aquí, pues a medida con este programa, pues lo podemos hacer de manera gratis aquí, ¿sí? Ese sería como el ejercicio, ¿no? Ahora miramos varias infografías, porque es que yo me meto aquí al programa, ya lo bajé. Entonces mírenlo aquí, el programa hace esto. Entonces yo puedo usar, el programa ya me da las plantillas. Si yo quiero trabajar una plantilla, pues la selecciono, ¿no? Esto está dentro del campus de la Universidad del Valle. O sea, entre los
herramientas para la innovación educativa, ustedes lo tienen allí, ahí aparece, o sea, pues lo puede usar cualquier persona que esté con el correo pues, de Univalle, ¿sí? Ustedes lo pueden usar. Entonces, uno puede usar la plantilla de acuerdo a lo que vaya. Lo que tiene la infografía es que debe tener poco texto y a la vez imagen, ya que la imagen vaya propiciando una comprensión del documento que yo quiero compartir. Y la infografía pues permite también que de un solo golpe de lectura la persona que quiera tomar la información pues la tome de una manera más rápida. ¿Sí? O sea que digamos, este tipo de documentos no son tan nuevos, pero ya son muy usados, digamos, en términos del aprendizaje. Ya sea porque se presentan, eh, yo por aquí tengo varios porque los he usado mucho, ¿no? Podemos buscar algunos, pues no míos, sino de páginas, más que todo la Javeriana usa este tipo de documentos, o sea, lo hacen a través del centro de escritura. Entonces, miren, aquí hay uno sobre argumentación. Entonces, miren que hay unas ideas concretas. Primero, ¿de qué estamos hablando? Entonces, supongamos si fuéramos a hacer uno sobre el párrafo. Entonces, el párrafo. ¿Sí? El párrafo, pero aquí a nosotros nos interesa el párrafo visto para la construcción pues, de discurso. Entonces, aquí le pongo su título. Puedo usar imagen y comienzo a definir. Primero está la definición. Después, bueno, ubica dónde se argumenta, en qué tipo. Y la imagen va acompañando las ideas que yo esté desarrollando. Entonces miren que tiene también una secuencia lógica. Está primero la definición, están los tipos de argumentos, cuáles puedo usar, y va diciendo, bueno, de autoridad, ¿qué significa eso? Entonces, las, digamos, ideas deben ser concretas, sencillas, y que sean entendibles y que la imagen esté relacionada directamente con lo que yo estoy manifestando. Entonces yo digo que existen argumentos de datos y hechos. Entonces dice, consiste, está la imagen que pues, nos da claramente de qué estamos hablando, consiste en dar información que es irrefutable, es decir, que se muestran hechos que están demostrados o datos estadísticos. Y ahí ya quedaría el tipo de argumento llamado de datos y hechos, su imagen y su información clarita y digamos, concreta. Existen argumentos de analogía, pero nosotros este tema también lo vamos a ver en la próxima clase. Digamos que aquí pues lo coloco por la pregunta de la compañera. También está el de conectores. Digamos, recursos virtuales muy importantes para nosotros, ¿no? O sea, para los procesos de aprendizaje. Entonces, miren que de una manera un poco sencilla, didáctica, nos dan una información, pues que se requiere un poco más extensa en los libros o en las presentaciones, pero que en este caso, pues nos da una idea fundamental. Nos dice que hay conectores de introducción, de adición, de comparación, y se usó pues de esta manera. Entonces, el de Norma Zappa también lo revisamos.
O sea que uno con una infografía pues puede hacer el proceso de aprendizaje y de compartir en cierta forma una información clara y concisa, pero con frases pues determinadas. Ellos tienen una cantidad de plantillas, hay que ver cuáles son las que son gratis, ¿no? Porque también estos programas tienen crea fácilmente gráficos de formato perfectos para la web. Pero ellos también tienen, este programa también tiene otras herramientas. Listo. Ese sería como el concepto allí de la infografía. ¿Sí? Aquí miremos el concepto de Casani, que es el mismo autor que estamos trabajando aquí, sobre párrafo. Ustedes lo tienen en su campus. Él nos hace una aclaración, nos dice, bueno, ¿cuál de estos 1, 2, 3, 4 serían considerados como párrafos? Está haciendo un dibujo, ¿cierto? Está haciendo un dibujo y nos dice, bueno, a la hora de hablar de construcción de párrafos, ¿cuál sería la imagen que mejor representa un párrafo? Muchas veces hacemos párrafos así, ¿no? Como el C, como el D, ¿sí? Como el B que también está. Entonces él a través de una imagen nos está diciendo, miren, en algunos casos nosotros estamos haciendo un desarrollo inadecuado del concepto de párrafo. Aquí lo hace a través de imagen. Les dice, lo anterior es una manera gráfica de visualizar un escrito. Las zonas oscuras representan párrafos. Pero uno podría decir que algunos de estos no se constituirían, como el C no sería un párrafo. Ya no se podría constituir un párrafo. Sin embargo, algunas veces uno encuentra documentos pues que se entregan tareas de esta manera. Entonces dice que el párrafo sirve para estructurar el contenido de un texto, mostrar formalmente cómo está organizado, es el conjunto de frases que ya dijimos en la parte del inicio. Se distingue visualmente, esa con una línea nueva, con sangría a la izquierda, mayúscula, unidad significativa, o sea, hay definiciones desde la forma y el contenido. ¿Cuál es su función? Pues que la temática que yo quiero expresar esté organizada, tenga una línea temática, que el lector pueda entender hacia dónde es la progresión de mis ideas, ¿sí? O sea, que las ideas no se queden rondando sobre lo mismo, sino que vayan ampliando. Entonces, dice, ayudar a clasificar la información y contribuir a identificar la estructura global del texto. Porque cada uno de ellos va haciendo realmente la construcción de párrafos, ¿no? O sea, que es lo que permite decir que realmente mi texto está escrito en diferentes tipos de párrafos que van sumando y van haciendo el tejido, ¿sí? Entonces, digamos, esa es como dice el autor, pues que uno puede hacer una lista de chequeo a la hora de hacer un ejercicio de párrafo. Entonces, si el texto está organizado en párrafos, si la primera frase contiene la idea central, si cada párrafo trata de un tema, subtema o aspecto particular con el resto del texto. Al revisar los títulos, en el caso de los títulos, en documentos tan cortos como los nuestros, pues no lleva subtítulos, ¿no? Dicen algunas normas con relación a que no iría ni la palabra introducción, ni la palabra cuerpo, ni conclusión. Nosotros lo hacemos como un ejercicio didáctico, pero al ustedes entregar sus trabajos, pues no, esas palabras deben de desaparecer. Ustedes ya saben dónde está la introducción, ya saben dónde está el cuerpo, ¿cierto?
Entonces, al revisar los títulos, esto sería para documentos mucho más extensos, y en el caso nuestro, el resumen de cada párrafo hay una coherencia, no hay vacíos, ni repeticiones, ni desórdenes temáticos. Inicia una línea nueva con sangría, pues es como la identidad gráfica, como debe estar, y requiere de los conectores. Aquí miren la función que cumple en un párrafo, los conectores que están señalados pues con negrilla, estos serían los conectores, y que de acuerdo a la infografía pues ustedes van a darse cuenta qué significado tiene cada uno de ellos, ¿sí? Si amplía información, si contradice o si agrega. Todos estos serían conectores que van dándole un sentido al discurso y se deben usar de manera consciente, o sea, qué es lo que quiero decir, hasta dónde voy, cuál es mi aporte en el párrafo. Dice, por otra parte. Entonces, recuerden que algunos con la identificación de estos conectores pudieron organizar también sus párrafos de manera coherente. Ellos también permiten como hacer ese, en conclusión o en fin. Entonces, ese ejercicio allí es vital, ¿no? O sea, cómo los conectores proporcionan, como dice aquí en nuestra identificación, dice, le llamamos también marcadores textuales para establecer relaciones significativas. Ese sería como el ejercicio fundamental de los marcadores, o sea, para qué se usan y qué sentido tienen dentro del discurso, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, chicos, eso sería lo primero. O sea, ustedes saben que estamos tratando de organizar las clases primero pues con los ejercicios. Eso sí, pues requiere que ustedes participen más, que pregunten. La primera parte es traer aquellas situaciones que no hayamos comprendido e ir haciendo el ejercicio de preguntar, de ampliar si tenemos dudas, ¿no? Las dudas son fundamentales y no quedarse con ellas y hacer después las tareas mal. Entonces se necesita que participemos. Eso no hay que tener temor de ello. Todos tenemos que preguntar. Estaría la segunda parte, entonces, que ya es la aplicación del concepto como tal. Estamos hablando de párrafos aquí en la clase, ¿cierto? Fundamentalmente para la construcción del sentido de los textos, digamos, que nos concierne como parte de la universidad, ¿sí? Entonces aquí, digamos, no la vamos a ver toda ahorita, sino como para hacer un poquito lo que significa esta metáfora, ¿no? O sea, el concepto de párrafo que permite la unidad del, del texto. Y el texto no es algo salido de la nada, sino que sale de nuestras ideas, de lo que nosotros queremos compartir, de lo que nosotros queremos decir o lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que es una unidad y que allí lo que hacemos es reunir nuestro pensamiento.
Entonces, escribir, por eso al principio, en el inicio de nuestra ruta de trabajo, hablé de la conciencia de la escritura. Entonces, esta metáfora me parece muy necesaria en la manera de que es como una mano que coge objetos variados, un puñado de arena, un chorro de agua. O sea, cada uno de ellos va constituyéndose en el ejercicio de la construcción de diferentes formas de expresar una idea, un tema. Entonces, de la misma manera, el párrafo necesita un dedo, una idea clave, que dirija el resto de las frases y que les dé unidad y sentido. Entonces, miren de la manera como los autores identifican de manera gráfica las características de la cohesión y la coherencia en los párrafos, ¿no? O sea, los párrafos, está la idea nuclear temática en el centro, o frase temática también le podemos llamar. Las demás son ideas de apoyo, entonces se va construyendo como una especie de tejido que va proporcionando una idea sobre lo que yo quiero expresar. Entonces todo está cruzado, ¿sí? A la forma en que yo expreso la significación, la manera como argumento, sería como una manera gráfica de entender la construcción de un párrafo como tal dentro de un documento. Todo está cruzado, por eso cuando uno le dice, no, es que no es coherente, eso no se entiende, realmente usted empezó diciendo algo y después pasó a otra cosa. ¿Sí? Entonces, ese sería el problema de la coherencia, ¿no? Y de la cohesión. Entonces, miren, en ese gráfico, pues lo que hace el autor, ¿no? Lo que hace el autor es mostrar que todo está relacionado. Ese es como el ejercicio gráfico que aparece ahí y es un tejido, ¿no? Un tejido. Listo. Ese sería como la primera mirada sobre el concepto. Ustedes pues lo tienen aquí, ¿sí? Tienen las ideas principales y tenemos aquí pues este es un mapa conceptual que tiene que ver con diferentes tipos de párrafos, ¿no? En esta tipología pues es complicada, entonces digamos podemos ver algunos, no todos. Entonces hay párrafos de enumeración, hay párrafos de comparación y contraste, de desarrollo, de enunciación, de causa-efecto. Entonces, de estos tipos de párrafos, pues vamos a trabajar el taller, ¿no? Un taller que quedaría pendiente. Y vamos a trabajar con base más que todo de causa-efecto, de enunciación de problema y solución, de desarrollo de concepto y de contraste, de comparación. Identificarlos dentro de un ejercicio. Bueno, ese es, y aquí estaría pues el taller que ahora lo explicamos. Entonces el ejercicio, pues ahorita son las 4:15, 4 y digamos 4:10, siempre hemos descansado un poquito, para no ver solo de una sola, y que ustedes indaguen en este programa si pueden, ¿sí? Panel de control. O sea, ustedes estarían aquí en Dintel y se meten al programa a través de, mírenlo aquí, se meten al programa y ahí encuentran pues este tipo de herramienta.
Estamos tratando de usar las que hay en la universidad para aprenderlas, ya tenemos esa oportunidad, pues por la situación, y que después nos va a servir como para seguir un camino sobre formas de aprendizaje, ¿no? Aunque volvamos a la presenciabilidad, estas herramientas son de pronto importantes. Entonces, si se pueden hacer por grupos, ya ustedes podríamos hacer una especie de infografía, que es lo que nos propone aquí ustedes dicen aquí, no se registran, sino que inicien sección con su correo, ¿no?, de institucional, y él les va a abrir, porque pues hace parte de las herramientas de la Universidad del Valle. Entonces nos metemos en infografía y hagamos el ejercicio sencillo, cogemos una plantilla y trabajamos sobre el concepto de párrafo. ¿Hacemos grupos o hacemos individual o cómo? ¿Cómo dicen ustedes? No, individual. ¿Sí? Bueno, ¿nos han juntado todavía? Bueno. Me gustaría También sería mejor en parejas o grupos. parejas o grupos, sí. Sí, pues entonces organícense ustedes. No, no sería yo la que determine. Voy a ver.